ha visto lo que pasa en el sistema privado. El Congreso permitió que se pueda sacar para aquellas personas que no han aportado en los últimos 12 meses, contados hasta octubre de este año, puedan retirar estos 17.300 soles. Pero ¿qué pasa en el sector estatal, en la ONP? También el Congreso ha dado una ley que fue aprobada por insistencia, es decir, fue rechazada por el Ejecutivo y en insistencia el Congreso la terminó aprobando. Ya ha salido en el Diario Oficial El Peruano, es decir, está en plena vigencia y le da un plazo al gobierno para que fije los protocolos de retiro. ¿Cuánto se va a poder retirar? Todos los que están inscritos en ONP, el 100%, estén o no cotizando, pueden retirar hasta una UIT, hasta 4.300 soles, que según cálculos más o menos significarían, si es que todos retiran esa cantidad, unos 16.000 millones de soles que van a tener que salir de la caja fiscal. La pregunta es, obviamente, ¿cómo, no? ¿Cómo? Sobre todo si estamos en una época de crisis donde el Estado ha tenido que gastar muchísimo en el control de la pandemia. Estamos con la caja vacía y encima le queremos arrancar ese presupuesto que es altísimo. Para hablar de este tema, estamos con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN a través de la videoconferencia. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay todo un protocolo, ¿no? Porque finalmente la primera ministra ha dicho que la ley ya está promulgada, está publicada en el Diario El Peruano, eso la hace que esté en vigencia y se tiene que cumplir. En tanto, ellos, tengo entendido que hoy mismo por la tarde están presentando desde el Ejecutivo una demanda de inconstitucionalidad, pero mientras que se resuelva, la ley es vigente. Sí, acá hay un tema que la primera ministra ha caído un poco en contradicción, ¿no? Por un primer momento se dijo que efectivamente se iba por el rol de inconstitucionalidad, entonces debería estar congelado, pero aparentemente han surgido una segunda alternativa, que es el hecho de que se vayan pagando estos montos. El problema que vamos a tener es que si efectivamente el tema de inconstitucionalidad, que es un proceso que demora entre más o menos 2 meses, estamos hablando febrero del próximo año, si es que ya el Ejecutivo comienza a hacer estos pagos, va a haber personas que van a recibir y personas que no. Entonces acá estamos, creo que el gobierno no ha trabajado bien este tema, porque va a haber y va a generar, probablemente cuando estemos a medio camino, si es que efectivamente se torna inconstitucional, personas que han recibido y personas que no. Entonces acá hay un problema, creo que de claridad del gobierno, que es lo que quiere hacer. No creo que, lamentablemente, no puede estar con Dios y con el diablo en este tema. Sí, yo creo que están jugando con las fechas, ¿no? Tú decías 2 o 3 meses para que el Tribunal Constitucional pueda resolver esta demanda de inconstitucionalidad. Escuchaba algunos constitucionalistas menos optimistas que decían que se podía ir hasta 6 meses, dependiendo la carga procesal del tribunal. Depende también, los miembros del tribunal también pueden ver la urgencia del tema, ¿no? Claro. Creo que hoy día lo que tenemos es que hay una urgencia de la caja fiscal. El sistema de reparto, y es un tema que también los televidentes tienen que saber, es un sistema donde los que cotizan hoy día están dándole ya una pensión a las personas mayores, a las personas de la tercera edad que están jubiladas. Entonces, no hay dinero, es una cosa que tiene que entenderse, que a veces se piensa de que este dinero está guardado y que simplemente es una terquedad del gobierno de no tenerlo, simplemente de no darlo. Simplemente no hay, porque ese dinero está destinado ya a los pensionistas. Más o menos tenemos unos 4,5 millones, unos 4.600.000 afiliados, y cotizantes hay 1,5 millones. Y de estos, más o menos, unos 500.000 son los jubilados que reciben estos dineros, que más o menos está hablando de 500 soles mensuales. Entonces, acá hay un problema serio, porque lo que se está haciendo es rompiendo esta cadena, y vamos a generar también que para las próximas generaciones o el próximo año vamos a tener otro problema fiscal, porque justamente, ¿qué vamos a hacer con hoy día, no es cierto, la gente que está recibiendo ese dinero? Más o menos un 80% de las pensiones viene directamente de los aportes. Es decir, no solamente vamos a tener un problema este año, sino también el próximo. Yo creo que realmente es muy irresponsable el Congreso realmente con lo que está haciendo, porque realmente está erosionando todo el sistema, el pequeño sistema de pensiones que tenemos. Claro. Ahora, desde el gobierno también se pueden jugar un poco con los plazos, porque tienen 15 días hábiles
que terminan siendo como 30, 35, para armar el protocolo, ¿no es cierto? Y empezar recién las inscripciones para que la ONP reciba los expedientes y califique a ver cuánto tiene cada uno verdaderamente en su fondo y ver cuánto va a poder cobrar respecto a ello, ¿no? Claro. Esto también podría demorar algunos meses. Exacto. El tema es que también hay un tema conceptual, ¿no? En el sistema de reparto todos van a un fondo común. A diferencia de la AFP, que se ha comentado minutos antes, yo tengo una cuenta que es personal e intangible, que la puedo tangibilizar si es que efectivamente, como usted ahora está ocurriendo, al final es dinero el aportante. En el caso de la ONP no es mi dinero. Si bien es cierto, se puede estar llevando las cuentas de cuánto he aportado, esto va a un fondo común, porque el sistema de reparto lo que hace es justamente los que están hoy día trabajando le dan a la gente que está jubilada. En su momento, cuando estos señores, ¿no es cierto?, se jubilen, van a tener jóvenes que van a aportar en su momento. Este es un sistema diferente de la AFP. Es una cosa que hoy también por ti, mañana por mí, ¿no? Más o menos esa es la filosofía. Así es. Y el problema que tienes es que, claro, si por ejemplo la población disminuye o la población vive más, lógicamente la pensión es menor. Y ese es el gran dilema que tienen los sistemas pensionales en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Lo que está pasando es que en Europa se hizo dramático en algún momento, ¿no? Porque los viejos eran mucho más que los jóvenes trabajadores aportantes, ¿no? Exacto. Y lo que pasa muchas veces en Europa es que hacen los jóvenes, migran a otro país. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, un país de mucha gente mayor, como es el caso, por ejemplo, de Italia, que es un típico caso donde tienes una población de la tercera edad muy grande, muchos de los italianos lo que hacen es migran pues, a otros países porque no quieren aportar a sus ciudadanos mayores. Entonces hay un problema serio de pensiones en el mundo, porque realmente estos diseños de pensiones fueron diseñados para dos cosas. Primero, que la gente no iba a vivir tanto tiempo, la esperanza de vida era menor hace 20 o 30 años, cuando realmente se vuelven masivos estos sistemas, un poquito más, 40 años. Y el otro tema también es el hecho, ¿no es cierto?, que cada vez más tenemos que hay mayores exigencias de un grupo mayor de pensionistas, y la base tributaria, por la informalidad en el Perú y también porque tenemos muchos sistemas informales en el mundo, está erosionándose. Entonces tenemos problemas serios, la gente vive más, se erosiona por el tema de informalidad, y además hay un tema también que hay menos población, es decir, la pirámide poblacional en el Perú hoy día es más pequeñita, ¿no? Ya no es, hoy día, por ejemplo, la cohorte de 0 a 9 años es menor que la cohorte de 10 a 19 años en el Perú. Entonces tenemos un problema serio también en el sistema de pensiones, como está diseñado la ONP. La ONP estaba diseñado para que tuviéramos muchísima mayor gente siempre en las generaciones futuras, pero hoy día, como la transición demográfica que está viendo en el Perú, la cohorte de niños de 0 a 9 años es menor que la cohorte de 10 a 19. Es decir, ya tenemos un problema que se va a ir incrementando a futuro. Claro, la media de edad va subiendo, ¿no? Se va incrementando. Así es. ¿Qué podrían hacerle a la caja fiscal el retiro o la obligatoriedad de que el Estado pague 16.000 millones, teniendo en cuenta además los gastos extra que se han tenido que hacer en medio de la pandemia? No, es claro que el gobierno va a tener que hacer otra emisión de bonos, y acá, si bien es cierto, ahora tenemos una buena calificación crediticia, creo que las calificadoras van a estar ya un poco preocupadas. Estamos hablando de que la emisión es alrededor de 4.500 millones de dólares, más o menos. Estos son 2 puntos de PBI, no es poca cosa realmente. Y como le señalaba, lo que ocurre es que esto también va a repercutir en el año 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque justamente estamos erosionando también a los jubilados, ¿no es cierto?, que también recibían ese aporte, que no lo van a recibir. Entonces yo creo que hay un efecto justamente multiplicador en ese tema que no se está viendo con detalle. Yo creo que el MEF efectivamente está haciendo las cuentas como debe ser, pero creo que los montos son conservadores en este lado, y el gran problema es que tenemos que hacer otra emisión de bonos. Ya se hizo una exitosa hace unas semanas, y lo que tenemos es que muy probablemente va a tener que salir al mercado el Perú, si es que esto se aprueba, probablemente en el primer trimestre del próximo año. Claro, y esa emisión no es porque había plata, sino más bien porque había déficit, se necesitaba para cubrir el presupuesto del próximo año, tener algo de liquidez. Exacto, y lo que va a pasar ahora es que con estamos hablando, esto no está presupuestado en el presupuesto de la República, y es una contingencia grave que hoy día tiene el Estado. No estamos hablando de 4.000 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, que hoy día, ¿no es cierto?, tendría que recabar el Estado peruano con la urgencia del caso, porque los pagos, si bien es cierto, se podrían diferir, van a ser en el primer semestre del próximo año.
Una última, porque hay una luz de esperanza. Escuchaba a algunos constitucionalistas decir que la posibilidad, porque desde el Estado no se puede hacer una acción de amparo, no lo puede hacer el Ejecutivo y no lo puede hacer la ONP, pero sí los aportantes, por ejemplo, podrían hacerlo, o los pensionistas. Es decir, desde el sector privado presentar una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para detener esto hasta que el Tribunal resuelva, que podría resolver dándole la razón al Ejecutivo, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha generado gasto desde el Congreso. Exacto. Lo que es crítico, y esto está plasmado en la Constitución, es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces yo creo que desde el punto de vista constitucional es muy claro que el Congreso está realmente yendo mucho más allá de sus dominios en términos legislativos, porque no tiene iniciativa de gasto. Entonces acá es un tema crítico que esperemos que el Tribunal Constitucional tome la urgencia del caso, porque lógicamente también tiene una carga procesal importante, pero esto amerita porque estamos hablando también, ¿no es cierto?, del equilibrio financiero del Perú, no solamente este año, sino en los próximos 2 años. Entonces yo creo que el tribunal tendría que tener la urgencia y la rapidez y la celeridad que hoy día la sociedad le está exigiendo. Perfecto, César, muchas gracias, como siempre, clarísimos los conceptos. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.